Mi vida por su amor, capítulo 3, de Bárbara Cartland. Mientras esperaba en el andén de la estación, Sir Hugo tuvo que reconocer para sí mismo que se sentía temeroso. Viéndolo bien, no había tenido la intención de comprometerse en una apuesta que podría costarle una buena cantidad de dinero. Había bebido bastante durante las carreras y, aunque jamás se emborrachaba, pues era demasiado prudente para ello, no dejó de pensar que quizás su sentido común había sido distorsionado por la bebida. Se había lanzado a aquella discusión porque Archie Carnforth lo provocó. Era el único de los amigos íntimos del duque por quien Sir Hugo sentía escasa simpatía. Era demasiado pagado de sí mismo, y tan vanidoso, que siempre estaba seguro de tener la razón en todo. Sus oponentes, sin importar cuál fuera el tema a discusión, siempre estaban equivocados. Lo había irritado particularmente durante las carreras, cada vez que perdía el caballo favorito de sus amigos. Como había sucedido toda la tarde, les había endilgado un discurso, alegando que debían haber sabido lo suficiente para anticipar el resultado. Aunque era conocido propietario de caballos de carreras, casi nunca apostaba, y Hugo Benson y otras personas lo criticaban por ello. De cualquier modo, pensó Sir Hugo, se había comprometido en una visita a Mer que prometía ser difícil e incómoda y, en lugar de esperar con entusiasmo, como de costumbre, la reunión con el duque y sus amigos, se sentía esta vez lleno de inquietud. Pensó, demasiado tarde, en que debía haber insistido en retener una semana a Lorena en Londres, para tener la oportunidad, al menos, de vestirla adecuadamente antes de presentarla a sus oponentes en la apuesta. Eso era lo que el profesor Higgins había hecho en Pigmalión, y Sir Hugo pensó que había sido descuidado al olvidar que la ropa que vestía a una mujer era muy importante. He hecho el papel de tonto, se dijo con tristeza. Como si adivinara lo que pensaba, Perry, que estaba a su lado, le dijo: «Alégrate, Hugo. Tu tradicional buena suerte no te abandonará esta vez». Sir Hugo se rió. «Resulta tan obvio que estoy esperando lo peor». «Casi no has dicho una sola palabra desde que salimos del Club White», contestó Perry. «Y eso no es muy propio de ti, que digamos». El grupo de amigos había discutido largamente durante la cena en Mer respecto a quién debía acompañar a Hugo a la estación. Lord Camford sugirió ir él mismo, pero fue rechazado porque, como dijo Hugo Benson, estaba tan involucrado en la cuestión que podía infundirle temor a Lorena acerca de lo que le esperaba. Por fin, el duque había decidido que él, como juez de la apuesta, nombraba a Perry. Confiaba en su imparcialidad, ya que se trataba de una competencia de espíritu totalmente deportivo. «Te apoyará, Hugo», dijo el duque, «pero, al mismo tiempo, será responsable ante mí de que no tomes ventaja alguna en el camino hacia Mer». «Si me lo preguntas, creo que ya tengo demasiadas desventajas en mi contra en esta carrera», dijo Sir Hugo en tono de queja. «Primera, no me permiten advertir a la chica. Segunda, Perry, un desconocido para ella, escuchará todas sus palabras y, por último, Lorena vendrá ya bastante cansada del largo viaje desde Roma. Tomaré todo eso en consideración», había dicho Lord Camford en un tono que hizo que Sir Hugo rechinara los dientes. «Acabo de darme cuenta», le dijo ahora Sir Hugo a Perry, «que debía haberme dado tiempo para vestir a Lorena en forma adecuada al papel que va a representar». «Esa es una expresión errónea», dijo Perry rápidamente. «Ella no debe saber que se trata de un papel. Si trata de fingir lo que no es, sabes tan bien como yo que ello resultará obvio para todos». Sir Hugo asintió con la cabeza. «Me imagino», dijo, «que solo traerá consigo la ropa que ha usado en la escuela». Se afligió al recordar lo mal vestidas que iban las chicas escolapias, que veía desfilar de vez en cuando por Hyde Park. Si Lorena se veía como ellas, decidió, cancelaría todo el asunto y se negaría a llevarla a Mer. «No quiero convertirme en el hazmerreír del grupo», dijo en voz alta. Al advertir la sorpresa de Perry, se apresuró a explicarle. «Comprendo que cometí un error vital al lanzarme a esto, pero quiero dejar una cosa bien en claro, Perry. Si la niña es fea, tonta y mal vestida, tú volverás a Mer sin mí. No quiero que Archie se burle de mí desde que la vea
y que lo siga haciendo cada vez que ella abra la boca. No veo razón alguna para que no sea atractiva, siendo tu sobrina, dijo Perry con franqueza. Archie tiene razón, dijo Sir Hugo con aire sombrío. Las muchachas inexpertas de esa edad son torpes, tontas y tímidas. ¿Por qué diablos me metí en este enredo para empezar? Porque te molestó que Archie se mostrara tan dogmático. Es cierto, aceptó. Bueno, yo estoy interesado en esta competencia, o como la quieras llamar, no solo porque estoy de acuerdo contigo, en que Archie puede ser dictatorial hasta el punto de irritarlo a uno, sino porque el asunto parece divertir a Alston. Sir Hugo sonrió. Me imaginé que esa era la razón de que estuvieras de mi parte. Está aburrido, Hugo. Parece increíble, pero así es. Es culpa de Daisy. Se ha estado durmiendo en sus laureles y confía demasiado en que tiene asegurado el afecto de Alston. Y él empieza a aburrirse. Me hubiera gustado advertírselo a ella. ¿Por qué no lo hiciste? Sir Hugo sonrió con amargura. Daisy me ha molestado injustamente en varias ocasiones. Así que has callado para vengarte. En efecto, la verdad, espero que cuando Alston se libre de ella, encuentre a una mujer que sea más amable con sus amigos. ¿Tienes a alguien en mente? ¿En verdad? Sí, hay alguien. Estuve a punto de sugerir que la invitaran a Mer esta semana, hasta que pensé que podría causar una confusión adicional. Sí, por supuesto, reconoció Perry. Queremos que Alston se concentre en la competencia. Déjalo para otra ocasión y, por supuesto, cuando no esté presente Daisy. Eso es lo que pensé. Como Daisy va a estar en Mer esta semana, no hay sitio para nadie más. Los dos hombres sonrieron entre ellos, con una mirada de entendimiento. Lo cierto era que la condesa de Hellingford había sido, en ocasiones, ruda y desleal con ambos. Como los dos sentían un cariño sincero por el duque, deseaban protegerlo de quienes lo explotaban en forma desmedida, y ello se aplicaba sobre todo a las mujeres. Como era tan rico, las mujeres a quienes favorecía se aprovechaban de su generosidad, lo cual en cierto modo era comprensible, pero dentro de límites razonables. Pero Daisy Hellingford era una mujer codiciosa. El duque había pagado, no solo por los brillantes que llevaba al cuello, sino por sus caballos y sus carruajes. Daisy no era, sin embargo, una mujer pobre. Su marido, ausente siempre cazando animales salvajes en África, era un hombre acomodado, que poseía una extensa propiedad en Gloucestershire, y como no viajaba solo, sino con una compañía femenina, ello le permitía a Daisy ganarse la compasión de las mujeres, representando el papel de esposa ofendida. Sir Hugo y Perry estaban convencidos de que si algo andaba mal en la relación de Daisy con Alston, era por culpa de ella. Te diré una cosa, dijo Perry ahora. Cuando se separen, nos encargaremos de que alguien cuente los Van Dicks y la colección de cajas de rapé que hay en Mer. Ambos pensaban en otra de las amantes del duque, quien se había separado de él con amargas recriminaciones, pero que no tuvo reparo en llevarse consigo numerosas miniaturas que formaban parte del tesoro familiar y que solo accedió a devolver después de recibir una considerable suma de dinero como compensación. Aquí viene el tren, exclamó Sir Hugo. Perry pensó, ligeramente divertido, que su amigo se veía muy tenso. No era usual que Sir Hugo se preocupara tanto por algo, pues pertenecía al género de personas que parecen estar siempre en la cúspide del mundo, inmunes en apariencia a las pequeñas incomodidades y angustias del hombre común. Cuando el tren se detuvo lentamente al final del andén, Perry descubrió que él también sentía una intensa curiosidad por saber cómo era Lorena. Sería muy divertido y un verdadero triunfo si resultaba tan atractiva como él y su tío esperaban. Pero el sentido común le decía que tal cosa era bastante improbable. Tal vez no fuera tan fea como Archie Carnforth imaginaba, pero él tenía razón al decir que una chiquilla recién salida de la escuela estaría fuera de lugar en Mer, entre hombres y mujeres que podían considerarse entre los más refinados de toda Europa. Después de la muerte del rey Eduardo, y que las anfitrionas que presidían los brillantes salones ya no existían, el grupo de Windermere era el máximo representante del mundo no solo social, sino también intelectual. Las mujeres del grupo eran elegidas por su belleza, los hombres por su talento. Como el propio Sir Hugo, Perry se estaba preguntando
¿Cómo habían podido involucrarse en una idea tan absurda como el suponer que podía repetirse entre ellos el caso de Pigmalión? Todo es culpa de ese maldito de Shah, pensó. Creo que ha sido un buscador de problemas, de un modo o de otro, toda su vida. Mientras los pasajeros bajaban del tren, Sir Hugo permaneció de pie observándolos, inclinado ligeramente sobre su bastón, con la brillante chistera un poco ladeada sobre la cabeza y en actitud de absoluta tranquilidad. Solo Perry sabía que su serenidad era aparente. Entonces Sir Hugo dijo casi en un susurro: «Aquí viene». Perry volvió la cabeza y vio que una jovencita se acercaba hacia ellos. Por un momento, le pareció demasiado joven para tratarse de Lorena. Sabía que la sobrina de Sir Hugo tenía 18 años y aquella chica no los representaba. Pero Lorena había visto a Sir Hugo y corrió a su encuentro con un pequeño grito. «¡Tío Hugo!», exclamó con gran emoción. «Estaba ansiosa de saber si habías venido a recibirme. Me siento feliz de verte y de volver a casa». Sir Hugo le besó la mejilla y entonces dijo: «Me alegro que hayas vuelto. Lorena, déjame verte. No parece que hayas crecido mucho». La detuvo frente a él, a la distancia de su brazo extendido, y Perry comprendió que tenía razón poderosa para examinarla, además del hecho de ser su sobrina. Entonces, al mirarla de cerca, Perry contuvo la respiración. Si esperaba algo diferente a la jovencita escolapia que imaginó, no quedó defraudado. Lorena no se parecía a ninguna otra muchacha de escuela que él hubiera conocido. Mirándola a la cara era difícil pensar que tuviera más de 15 o 16 años, aunque su vestido de viaje revelaba un cuerpo curvilíneo. Pero por el momento, a Perry solo le preocupaba su rostro. No era difícil darse cuenta de que no solo era bonita, sino en verdad encantadora, en una forma muy diferente a otras mujeres. Era la moda, y lo había sido desde principios de siglo, el que las bellezas más admiradas fueran altas, rubias, de ojos azules y figura casi estatuaria. Lorena no era ninguna de esas cosas. Era de estatura pequeña, delgada, con un rostro de palidez tenue, como la del cielo al amanecer, y sus ojos tenían el azul transparente de la más fina porcelana. Debido a su extrema juventud, su rostro debía haber sido redondo, pero en lugar de ello, tenía una barbilla puntiaguda, nariz pequeña y muy recta, y labios suavemente curvos. «Me recuerda a algo», pensó Perry, «pero no sé exactamente qué». Entonces, cuando Sir Hugo se la presentó y ella sonrió, a Perry le pareció que el mismo sol brillaba en sus extraños ojos. Su sonrisa tenía una alegría espontánea que, por alguna razón, le hizo recordar su propia infancia. «Te presento a Peregrine Gillingham», estaba diciendo Sir Hugo, «un viejo amigo mío que va a acompañarnos en el viaje que haremos ahora al campo». «¿Al campo, tío Hugo?», exclamó Lorena. «¡Qué felicidad! ¿A dónde vamos?» «A hospedarnos en la casa de otro amigo, el duque de Windermere. Es una de las casas solariegas más bellas de Inglaterra. Creo que disfrutarás de la estancia en ella». «Suena muy emocionante», dijo Lorena, «pero no es nada comparado con la alegría de estar contigo». Los mozos de la estación localizaron el equipaje de Lorena. Perry notó que solo consistía en 2 baúles pequeños de piel. Cuando caminaban por el andén, Lorena se disculpó por haberlos hecho esperar. El tren había llegado retrasado porque hubo mal tiempo al cruzar el canal. «¿Te mareaste?», preguntó Sir Hugo. «No, pero otras personas sí», contestó Lorena. «Sentí mucha compasión por ellas, pero no había nada que yo pudiera hacer, así que permanecí encubierta». «Me parece muy sensato de tu parte», reconoció Sir Hugo. Habían salido de la estación. Afuera los esperaban 2 impresionantes automóviles. Conducía el primero un chofer de uniforme verde oscuro acompañado de un lacayo con la librea de los Windermere. El automóvil de atrás era para el equipaje y en él viajaban también los valets de Sir Hugo y de Perry. Lorena subió al primer automóvil y al instalarse en el asiento trasero dijo: «Esto también es muy emocionante. He subido a un automóvil solo 3 o 4 veces desde que me marché de Inglaterra». «¿Me quiere decir que no hay automóviles en Roma?», preguntó Perry. «Oh, no es eso. Hay muchos. Pero las monjas insistían en que fuéramos a pie a todas partes. Y subí solo a un automóvil cuando una de mis compañeras me invitó a salir con ella y su familia. La mayor parte de la gente en Roma prefiere usar carruajes abiertos, tirados por caballos.
Es mucho más fácil contemplar la belleza de la ciudad cuando no se va demasiado a prisa. Eso es verdad, dijo Perry. Y cuando vayamos por el campo a 100 kilómetros por hora, no veremos más que el polvo que levantemos, ni oiremos otra cosa que el ruido de los motores. Yo prefiero los caballos, dijo Sir Hugo. Pero desde luego, es más rápido viajar como lo estamos haciendo ahora y, a pesar del retraso, creo que llegaremos a tiempo para cambiarnos y cenar sin precipitaciones. Al decir aquello, Sir Hugo se acordó del problema de la ropa de Lorena y se volvió hacia su sobrina para decir: «Espero que tengas algo atractivo que ponerte. Esta será una especie de pequeña fiesta». Ella no contestó por un momento y Perry tuvo la sospecha de que Sir Hugo estaba conteniendo el aliento. «Creo», contestó Lorena, «que la ropa que me compré en Roma con el dinero que tan bondadosamente me enviaste todos los años es bastante atractiva, pero tal vez no sea lo bastante elegante para tus amigos». Recordó que su padre le había dicho que los amigos de su tío eran ricos y presuntuosos, y que se había reído al recordar su preocupación por todo lo que de superficial y oropelesco tiene la vida cortesana. De pronto sus ojos azules se vieron preocupados, y Sir Hugo, no pudiendo soportar su ansiedad, se apresuró a decir: «Estoy seguro de que tienes buen gusto. Por ejemplo, me agrada lo que traes puesto ahora». Era, pensó Perry, un vestido muy sencillo, pero que le sentaba muy bien a Lorena, lo mismo que su sombrero, el cual, colocado en la parte de atrás de la cabeza, servía de marco a su pequeño rostro y acentuaba su aspecto infantil. La moda del momento eran los sombreros grandes, profusamente adornados con plumas o flores, pero el de Lorena, decorado solo con cintas azules, parecía una aureola alrededor de su pequeña cabeza. Los automóviles no tardaron mucho en salir de Londres, y Lorena se inclinó hacia adelante para contemplar la campiña que habían empezado a atravesar. «Me había olvidado de que el campo en Inglaterra era tan verde», dijo, casi como si hablara consigo misma. «Y los árboles son tan hermosos. Ahora me doy cuenta de cuánto los he echado de menos en estos últimos 3 años». «¿Has sentido nostalgia en este tiempo?», preguntó Sir Hugo. «Me temo que sí, aunque ya no tengo un hogar, realmente. Una siempre anhela volver al ambiente al que pertenece y suspira por la tierra donde nació». Perry se mostró asombrado. Lorena estaba diciendo, con otras palabras, lo mismo que Archie Carnforth había comentado acerca del ambiente en que se vive. El de la chica había sido el de una vicaría en el campo, un sitio tan ajeno a la casa de Windermere como el Polo Norte del Polo Sur. Mientras los automóviles devoraban rápidamente los kilómetros, Perry notó que Lorena no hablaba de manera incesante, como lo hubiera hecho cualquiera otra mujer. Estaba seguro de que Sir Hugo apreciaba el hecho de que ella fuera callada. Era siempre un fastidio hablar por encima del ruido que producía un auto, y se preguntó si ella permanecía silenciosa por no tener nada que decir, o si era lo bastante sensitiva para comprender que los hombres preferían no hablar en tales circunstancias. Casi habían llegado a Mer cuando Sir Hugo le dijo a Lorena: «Creo que debo decirte que encontraremos a un grupo bastante grande de personas, todos amigos íntimos del duque. Comprendo que lamentarás que tu tía no puede estar con nosotros esta semana, pero tuvo que visitar a su madre, que está enferma». «Oh, pobre tía Kitty, lo siento mucho», dijo Lorena, sintiéndose un poco culpable al dejarse invadir por el gran alivio que la noticia le producía. No había olvidado las palabras que escuchó de su tía antes de partir a Roma, por lo que le causaba una gran alegría saber que tendría una semana para estar sola con su tío, sin importar a dónde fueran. No olvidaba que, aunque de temperamento muy diferente, él era hermano de su amado padre. Sir Hugo no lo hubiera reconocido, pero había aparecido entre ellos. Lorena lo notó en la forma de sonreír, en la manera de hablar y, algunas veces, en la expresión de sus ojos. Pero su padre no se vestía con la meticulosa elegancia característica de su tío. Sin embargo, el evidente parecido la hizo sentir que había vuelto a casa y que alguien de su familia la estaba esperando. «Me gustaría mucho conocer a tus amigos, tío Hugo», dijo ella, «y tendrás la bondad de decirme si hago algo mal. No me gustará que te sintieras avergonzado de mí». «Estoy seguro de que eso no sucederá nunca», contestó Sir Hugo. «Lo que te voy a sugerir es que tan pronto como lleguemos, subas a tu habitación y, con toda calma, te pongas tu mejor vestido. La primera impresión es siempre importante». Lorena se echó a reír. «Ahora me estás haciendo sentir nerviosa.
aunque estoy segura de que nadie se fijará en mí. En cambio, yo estoy ansiosa de ver a toda la gente interesante que tú conoces. Mamá me leía algunas veces sus nombres en la circular de la corte, y siempre me parecía estar escuchando un cuento de hadas. La forma en que hablaba era tan ingenua y natural que Perry dijo: «Tienes razón, Lorena, y cuando veas al duque, te darás cuenta de que es un verdadero príncipe azul, aunque tu tío es un candidato bastante aproximado para el papel». «Me estás adulando», dijo Sir Hugo riendo. Lorena unió sus manos. «Lo que quiere decirme es que, como la Cenicienta, voy a un baile. ¿Y en qué mejor carruaje podría hacerlo que en el que estamos viajando? Aunque, desde luego, debían tirar de él 6 corceles blancos». «En cuyo caso», contestó Perry, «no solo no llegaríamos a tiempo al banquete del príncipe, sino que nos daría la medianoche en el camino». Lorena se echó a reír alegremente. «Eso sería demasiado desilusionante, y ni siquiera tendré una zapatilla de cristal que dejar». «No creo tener zapatillas de cristal para usar esta noche». «No te preocupes», dijo Sir Hugo. «Ponte tan bonita como sea posible, y yo iré a buscarte para bajar a cenar». «Gracias, tío Hugo. Es tan bondadoso de tu parte que te prometo no tardar en vestirme». «Sí, será mejor que no lo hagas», intervino Perry. «El duque es muy exigente en lo que a puntualidad se refiere, y si hay algo que le moleste es que la gente llegue tarde a cenar». Lorena lo observó con aire reflexivo y él preguntó: «¿Qué estás pensando?» «Que parece como si temiera usted al duque», contestó ella con franqueza. «Tal vez, después de todo, no se trate del príncipe azul, sino del rey de los demonios». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.